Ana y David Huila, o era para la asistencia. Era para la asistencia, profe. Bueno, nena, ya la puedes bajar. Gracias. Bueno, listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de biología, grado octavo. Entonces recordemos que este periodo vamos a ver las teorías del origen de la vida y que ya dejamos una primera actividad. Esa primera actividad tiene plazo hasta el 14 de julio, al 14, perdón, de mayo, para hacer entrega. Es un video. En el video ustedes van a hacer, van a compartir reflexiones acerca de el cuidado del medio ambiente. En especial, pues quiero que, como estuvimos la clase pasada, revisando tanto la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pues que incluyan algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible, si así lo ven necesario, si así eh, lo ven necesario, porque sí quiero que empiecen a integrar estos objetivos debido a que, como saben, en la jornada de la tarde estamos haciendo pues ese proyecto. Queremos como enfatizar y ver desde las diferentes materias eh, cómo podemos ayudar al medio ambiente, cómo podemos seguirnos desarrollando sin que se vea involucrado el, un daño de recursos innecesarios en el medio ambiente. ¿Listo? ¿Me recuerdan si la clase pasada alcanzamos a ver los dos videos? Sí, sí alcanzamos a ver los dos videos, ¿cierto? De ejemplo de cómo pueden ustedes hacer el ejercicio de realizar sus videos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Alguien que abra el micrófono y me cuente. ¿Sí lo hicimos, niños? ¿Vimos los dos videos? Estoy sola en la clase. Profe, pues yo estuve la clase pasada, pero ya terminando la reunión porque tenía fallas de correo. Entonces no creo que no alcancé a ver los dos videos que está diciendo. Profe, los dos días sí los vimos. Gracias, nena. Listo. Cualquier cosa, niños, la clase pasada ya está, ya la subí al, al canal de YouTube, ya lo subí, entonces por si lo necesitan ver, si necesitan la dirección del canal de YouTube, me la piden por WhatsApp y yo se las presto. ¿Listo? Bien. Entonces, no olviden por favor los videos bien creativos, bien bonitos. Recuerden que esa es la primera actividad. Con ustedes solo vamos a tener 2 notas porque el periodo pasado, digamos que la guía fue larga, fue extensa. Esta vez voy a resumir las calificaciones en 2 notas. La primera nota va a ser el video. Entonces, ese video, por favor, se esfuerzan, consultan, pueden poner, por ejemplo, pueden expresar problemáticas que ustedes vean en su barrio. Pueden, por ejemplo, no sé, a alguien le gusta hablar sobre el problema del efecto invernadero, específicamente sobre el recalentamiento global, cualquiera de los ODS que vimos en la clase pasada, y puede hacer una reflexión, también puede hablar sobre lo que podemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Recuerden que ya sea al principio o al final, ustedes se tienen que presentar, tienen que tener el uniforme, usando el uniforme, o si no tienen el uniforme, entonces camisa blanca o camiseta blanca. Esas son como las condiciones. Profe, Dime. ¿qué uniforme? ¿Cualquiera? El de diario, el de diario. Uniforme de diario. ¿Listo? O si tienes la chaquetica, bueno, cualquiera de los dos, ¿para qué somos? Cualquiera de los dos, si tienes la chaquetica de la sudadera también se puede, con la sudadera también se puede. Listo, mis niños. Bien. Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, pues yo ya tengo, creo que realizada la guía de biología, solo que el video lo puedo
digamos que en el cuaderno puedo escribir un resumen y hacer el video lo puedo decir expresando lo que yo puedo decir sobre el planeta. Sí, Algo claro. así. Sí, hay personas que hacen, también pueden hacer lectura, pero esa lectura tiene que ser una lectura, obviamente, que no sea una lectura aburrida. ¿A qué me refiero? A que tú te enfoques y tú en ningún momento interactúes con el público que te va a ver, porque pues en ese momento no tienes público, pero sí cuando todos estemos observando el video, cuando yo observe el video, lo que tú tienes que hacer es abrir la cámara y observar la cámara y hacer una lectura muy dinámica. ¿Listo? Si tú dices, no, yo no me voy a ser capaz de aprenderme todo esto, pero sí puedes hacer una lectura muy dinámica y todo lo que tengas ahí escrito, que sea muy ameno. O sea, los videos ustedes se dieron cuenta que en ningún momento nos aburrimos, o yo por lo menos en ningún momento me aburrí. Las personas que estaban hablando lo hacían, pues obviamente ellos son expertos, pero ustedes también van a ser expertos en lo que ustedes van a decir, ¿cierto? Son mínimo 5 minutos. Si ustedes dicen, no, con 5 minutos nomás tengo, esos 5 minutos son respetables, ¿listo? Lo importante es que tengan buen dominio del tema y busquen, por ejemplo, también estadísticas o busquen dónde apoyarse, porque a veces uno solo se queda con, debemos cuidar el planeta y ya. No, o sea, desarrollen una idea que es mucho mejor, porque a veces nos quedamos cortos en palabras. Entonces, así como tú lo dices, lo puedes escribir, incluso uno lo puede escribir y si no se acuerda, pues puede empezar a estudiarlo y o si no, se puede hacer una presentación y con esa presentación ustedes se ayudan y se van acordando de cosas específicas, hacen esa presentación y ustedes miran cómo les va mejor. Pero sí pueden hacer lectura. Lo único que tengo que recomendarle es que sea una lectura amigable, que sea una lectura amena, ¿listo? Y que interaccionen con la cámara. Y en ese caso, pues sí, pueden también utilizar imágenes, videos cortos. Ustedes son creativos. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta frente al video? Para ya empezar con, dime. Entonces, digamos, se le puede poner, digamos, como cosita y como, no sé, editación, así editarlo bien. Sí, claro. Claro, ustedes lo pueden editar, por ejemplo, cortar pedacitos, cambiar de locación, o sea, de sitio donde estén, si están mostrando una caricatura, mostrar la caricatura. Ustedes son creativos y más ustedes que ustedes saben manejar esos programas y no sé, yo les comentaba la clase pasada que una niña de sexto, por ejemplo, le gustaba mucho como TikTok. Obviamente ella no me subió un baile, obviamente que no, pero sí utilizó como un fondo de química y empezamos, ella tenía que hacer un video sobre los estados de la materia y interactuó muy bien con ese fondo que tenía de química y le salían pues, podía salir el hielo, ella lo tenía en la mano, fue muy, muy dinámico. Entonces, ustedes conocen más de esa parte de sistemas que yo. Así que ustedes lo pueden editar, lo pueden cortar, le pueden poner música, ¿listo? Que tampoco sea tan pesado porque pues si no pueden, si lo pueden enviar por WhatsApp, mucho mejor, si no, pues también por el correo, no hay problema, lo pueden enviar al Gmail, que no lo he cambiado, y a mi WhatsApp, que ustedes también dentro de la guía tienen el número, ¿listo? Les recomiendo a todos que por favor guarden ese número porque yo voy a estar poniendo estados. Con ustedes no mucho porque ustedes no tienen tantos cuestionarios, solo van a tener el video y al finalizar un cuestionario, mientras que los otros cursos sí tienen 2 o 3 cuestionarios. Entonces, por ejemplo, hoy ya avisé que los de noveno pueden, por ejemplo, resolver el cuestionario. Entonces, ustedes sí solamente vendrían teniendo un cuestionario, entonces les avisaré al finalizar y pues tendremos la oportunidad de que lo realicen. Bien, si ya no hay más preguntas, podemos empezar. Si hay preguntas, tranquilos, que para eso estamos aquí, o para eso estoy yo, para solucionar cualquier duda. Profe, Profe, yo, Bueno, dos. Primero la niña, démosle la palabra a la niña y luego el niño. Cuéntame.
Profe, yo sé que es muy boba mi pregunta, pero es que yo no sé de qué, o sea, de qué se trata el video. Yo lo leí, pero no comprendí. Bueno, tú vas a hacer una reflexión acerca del cuidado del medio ambiente. ¿Listo? Lo puedes hacer bajo los objetivos de desarrollo sostenible o si no quieres enfocarte en los objetivos de desarrollo sostenible, no lo haces. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles objetivos de desarrollo sostenible tenemos? Por ejemplo, está el tercero que es salud y bienestar. ¿Se acuerda que estuvimos incluso hablando de salud, bienestar? Hubo personas que socializaron lo que pensaban acerca de ese objetivo, ¿cierto? Pueden también hablar, por ejemplo, del objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo voy a hacer una crítica sobre que la energía es muy contaminante y la desarrollas. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las energías que tenemos en este momento las obtenemos a partir de la combustión sea de gasolina o sea de diésel, de petróleo, sustancias que emiten al medio ambiente CO2 y provocan el efecto invernadero. Y empiezas a hablar sobre el efecto invernadero si lo ves necesario. ¿Qué consecuencias? Otra persona dice, no, yo voy a hablar solo de las consecuencias que tiene el efecto invernadero en el planeta Tierra. Otro niño dice, no, yo quiero hablar cómo es el manejo de basuras aquí en el colegio, no, sino en el barrio El Codito, porque veo que es una problemática que no permite que nosotros tengamos un bienestar, una salud, porque puede generar enfermedades. Y ahí estaría hablando del objetivo de desarrollo sostenible del 3. Pueden también, por ejemplo, hablar del consumo, producción y consumo responsable, que es el objetivo 12. Pueden hablar del consumo responsable de los recursos, que por qué las empresas, porque hay empresas que gastan muchos recursos para obtener y realizar sus productos. Pueden hacer consumo responsable del agua, consumo responsable, por ejemplo, de aceite, consumo responsable, por ejemplo, de los alimentos, que por ejemplo ahora estamos alimentándonos con mucho paquete. Entonces, eso no es un consumo responsable porque no estaríamos introduciendo tantos nutrientes a nuestro cuerpo, sino simplemente estamos consumiendo lo que llaman calorías vacías, es decir, consumo alimentos que son muy dulces, que tienen muchas calorías, pero al finalizar que no tienen tantas vitaminas, tantos minerales que me sirven a mi organismo. Otro niño, acción por el clima. ¿Quiénes están trabajando sobre el clima? Entonces hay una niña que de pronto dice, no, yo voy a hablar sobre Leonardo DiCaprio porque es que él se ha vuelto un activista ambiental y a pesar de ser un actor de películas muy importante, él se ha dado cuenta que lo primordial es que cuidamos nuestro medio ambiente y entonces vamos a hablar sobre el clima. Hay muchos, por ejemplo, muchos trabajos en Netflix, de pronto si tienen Netflix o en internet ustedes también pueden buscar, hay documentales, muchos documentales sobre la naturaleza, por ejemplo, hay otros en el canal de Discovery Channel, de Animal Planet, estos canales trabajan mucho sobre temáticas naturales, entonces a mí me llamó alguna de esas temáticas y la empiezo a desarrollar y la empiezo a trabajar. O, por ejemplo, vida submarina. Entonces voy a hablar sobre, por ejemplo, hay un niño que va a hablar sobre todos los desechos que se están botando al mar, a los océanos, qué empresas están botando. O sea, cada uno de ustedes buscan una temática que les interese, pero como estamos en ciencias naturales, obviamente deben estar enfatizados en ciencias naturales. El objetivo 15, por ejemplo, que ustedes lo tienen también en su guía, es vida de ecosistemas terrestres. Entonces ustedes pueden ver cómo están los ecosistemas terrestres, si están equilibrados, si están viendo que, por ejemplo, están cazando los animales y hay animales en vías de extinción. Todo eso, o sea, las temáticas son miles, ¿cierto? Son miles, pero lo único es que ustedes tienen que escoger una y trabajarla, leer sobre ello y dar su opinión. ¿Listo? ¿Quedó más o menos claro, nena? La niña que abrió el micrófono. Sí, señora. Listo, nena. Y un niño me iba a preguntar algo.
o ya quedó solucionada la duda. Eh, Perdón, profe, Dime. pues cuando hago el video, como dicen algunos de estos, tienen alguna aplicación para hacer como grabando y pueden pasar a trasladar a imágenes o recursos y cuando mientras uno habla, pero es que yo no tengo esa aplicación y no es compatible, pues solo puedo grabar y decir lo que pienso y grabar y ya no hay necesidad de hacer otra cosa. No, o si quieres hacer un dibujo y explicar el dibujo en donde tú, una caricatura donde tú estás explicando la temática, o si tú lo quieres grabar solamente a ti, no hay problema. ¿Listo? No es necesario que tengan las aplicaciones diferentes, no es necesario. Si las tienes y las sabes usar, bien, úsalas. Pero si no las sabes usar y no las tienes, pues simplemente haces el video grabándote, sea con una ayuda audiovisual, tú decides si haces ayudas audiovisuales o simplemente te expresas tú y empiezas a hablar sobre la temática que quieras hablar. Profe, una pregunta. Sí, cuenta. Em, Dime. ¿Para cuándo es el video? Para fecha máxima 14. Entonces, venga, miramos aquí en este cronograma. 14 es de hoy en 8. De hoy en 8. O sea, acuérdense que la clase pasada, el viernes pasado, no les di clase porque precisamente les dejé el espacio, si no estoy mal, para que ustedes hicieran el video. Ya no me acuerdo si fue este curso o fue otro curso, la verdad. Pero entonces, o no me acuerdo, no, ustedes no les di el espacio porque era la primera clase, sino como no teníamos el martes, entonces pues ahí como que compensé. Pero entonces pilas que les quedan 8 días, especialmente a los que no han ni siquiera empezado como a imaginar lo que van a escribir o a consultar o a buscar la temática que quieren consultar. Por ejemplo, salud y bienestar, ustedes pueden hablar también si ustedes quieren, por ejemplo, del COVID, si quieren o si ya están cansados de esa temática, qué soluciones tendríamos, las vacunas, qué tal han sido las vacunas, cómo las ven. Bueno, hay infinidad de temas, ¿listo? Pero entonces es para máximo de hoy en 8 días, ¿listo? Me las pueden enviar al WhatsApp o al correo como les quede más fácil. Acuérdense que los mejores videos van a ser parte y van a ser escogidos para una muestra que vamos a hacer el 21 de mayo. Bueno, ¿dudas, preguntas? Profe, ¿cuál es la segunda nota después del video? Después del video viene un cuestionario. Después del video viene un cuestionario, pero ese cuestionario se va a abrir con ustedes casi hasta el final porque recoge todas las temáticas del origen de la vida. Y, mentiras, ustedes tienen 3. Después yo creo que de esta... no, ustedes solo tienen unos que estaba viendo aquí la guía. Y aquí hay otra partecita que es de 8.3, pero eso es solamente 8.3. Ya la clase pasada yo ya les había explicado la guía. Y la siguiente es un cuestionario. ¿Listo? Pero ese cuestionario sí se va a abrir, yo creo que dentro de unos 15 días. ¿Listo? Bien, ahora sí empecemos. Teorías del origen de la vida. Resulta que la vida, cómo se originó la vida, ha sido siempre pues como una inquietud que ha tenido el ser humano y el ser humano pues ha tratado de resolver esa inquietud, cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Siempre has tenido muchas dudas y siempre hemos tenido a nuestro alrededor personas, científicos, filósofos, porque todo empezó desde la filosofía, tratar de entender quiénes eran los seres humanos, cómo nos diferenciábamos de los animales y cómo surgió la vida. Eso es una temática que a lo largo de los años el hombre siempre se ha interesado saber cómo fue el origen de la vida.
Y hay varias teorías. Cuando uno dice teoría, es porque todavía no ha encontrado una ley, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una teoría? Son un grupo de conocimientos que dan explicación a cierta cosa. En este caso, las teorías del origen de la vida. Entonces, son conocimientos que tratan de explicar cómo se originó la vida. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero de todos. Entonces, por favor, van anotando, van sacando su cuadernito de apuntes, van anotando la primera teoría que nosotros vamos a hablar y la que aún existe. Entonces, por eso se llama teoría, porque pueden durar durante mucho tiempo, porque hasta que alguien, un científico o de alguna manera se pueda comprobar que no es así y se pueda romper esa teoría y se pueda anular esa teoría. Entonces, la primera teoría que vamos a escribir ahí, entonces, como título, origen de la vida, obviamente, teorías del origen de la vida. Y la primera teoría que vamos a hablar es la creacionista. ¿Listo? La teoría creacionista, como su nombre lo indica, creación, indica que un ser supremo, Dios, creó a todos los seres vivos, creó la tierra, creó el cielo, el mar, y todas las teorías que nosotros encontramos en el libro del Génesis son teorías que en la actualidad son válidas y nos dicen que es Dios el que realizó todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo el universo, el sol, la luna, las estrellas, es el que realizó el agua, los animales. Y por último hizo al hombre, ¿cierto? Esa fue su última creación y le dijo al hombre, bueno, yo lo hice a usted para que usted dominara el mundo, dominara la tierra. Listo. Esta es una de las más conocidas, la creacionista. Entonces, por ejemplo, me va a ayudar, aquí está, empecemos esta vez por 8.2, empecemos por 8.2. Elian Vázquez, ¿qué conoces de la teoría creacionista? ¿Cómo me puedes hacer o hazme un resumen de la teoría creacionista? Elian, Profe, no sabría qué decirle. ¿no sabes cómo es la teoría creacionista de Dios? ¿No la No, estudiaste señora. nunca? De verdad, no puedo creerlo, pero si es que es lo primero que nos enseñan a uno en religión, le enseñan, bueno, sigamos, Juliet Macea. Juliet, ¿qué conoces de la teoría creacionista? No sé, profe. De verdad, yo no lo puedo creer. ¿Y dónde están las clases de religión? ¿No han Yo, ido a la iglesia? profe, Dime, ¿quién está hablando? Jessica, Jessica, creo que yo cuéntame, sé, cuéntamela, ¿cómo es? pues que la creó, ¿cómo es eso, profe? ¿Teoría creacionista? Fue el que dio, fue el que creó todo, o sea, los árboles, los animales, pues también las personas. Él fue el que creó todo. Muy bien. Primero, ¿qué creo? ¿Las personas? No. Entonces, el mundo. Sí, primero, ¿qué creo? El mundo. Dios, no lo puedo creer. Les voy a hacer aquí una pequeña El lectura. día y la noche. Eso, ¿quién más contestó? Aquí ya le puse a Jessica, Lisette. Ah, no, Lisbeth. Em, punto positivo. ¿Quién más me contesta, por favor? Yo, profe. Profe, que fueron, Espera que primero contestó una niña. Cuéntame, ¿cuál es tu apellido? Monterrosa Belsi. Monterrosa. Aquí te busco, te busco, te busco. De 81. 8-1. Listo. Cuéntame.
Belsi. Profe, Dios primero creó el cielo, el día y la noche, después el cielo y la tierra, separó las aguas, separó los árboles, bueno, separó todo, ¿sí? Sí. Creó los árboles, los animales, todo ser vivo lo creó. Por último, creó al ser humano, que yo no sé, Ajá. creo que lo hizo de barro. Sí, muy Eh, bien. y y a la mujer la sacó de la costilla del hombre. Entonces ahí, pues bueno, se hicieron y crecieron, entonces Dios solamente les dijo que no podían hacer algo, que era comerse un fruto, y pues cayó en la tentación y entonces Dios los echó del paraíso y les tocó hacer su vida por su cuenta. Sí. Sí, ahí fue cuando Eh, Dios les dijo, ustedes tienen libre albedrío, entonces los dejó a que ellos solitos tomaran las decisiones de su vida y identificaran qué está bien, qué está mal y escogieran qué querían en su vida, si algo bueno o algo malo. por eso Y, Ujú. y por eso existe el pecado y por eso no hay vida eterna. Bueno, sí la Bueno, hay, pero después de que se sí, acabó un mundo. ok, muy bien. Esta niña sí estuvo en las clases de religión, muy bien. Esta teoría es muy religiosa, pero resulta que es una teoría que todavía hay muchas personas que les preguntan cómo se originó la vida y hay muchas personas que lo dicen y obviamente las personas que somos creyentes lo decimos, pues Dios nos creó, ¿cierto? Y hay otras personas que dicen, no, yo no creo que Dios nos haya creado, sino que creen en la evolución, por ejemplo, ¿cierto? Pero ya más adelante vamos a hablar que la creacionista con la de evolución tienen puntos muy parecidos en diferentes partes y ya hay personas que las comparan y hay muchas cosas que hay acuerdos entre las dos teorías. Bien, había un niño que me quería hablar. No, profe, pues lo que dijo la compañera, ¿no? Y Sí, que ¿cuál es fueron tu creo apellido? que 7, yo, Huila. Huila, cuéntame, Y, Huila. y pues, creo que fueron 7 días, sí, Ajá, o 8, no sé, donde Dios creó bueno, el mundo. sí, 6. 6 y el séptimo descansó. Bueno, Listo, muy bien. Miren, niños, les voy a leer un pedacito de la Biblia que es del Génesis. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, así como lo dice la teoría del Big Bang, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces lo primero que creó Dios fue la luz. Y siempre se compara con la teoría de la explosión y cuando hubo la explosión lo primero que se generó fue una luz, ¿cierto? Entonces por eso ahora comparan muchas esas dos teorías y dicen que pueden ser similares, solo que en la Biblia 7 días podían ser muchos años, entonces el tiempo de la Biblia nadie lo ha podido descifrar porque también, por ejemplo, decía que había hombres que vivían 150 años, 200 años y que a los 100 años tenían hijos. Entonces todavía no se ha podido descifrar exactamente cómo está interpretado el tiempo dentro de la Biblia. Dice, eh, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces creó el día y la noche. Atardeció y amaneció día primero. Y así todos los días iba haciendo el cielo, el firmamento, iba haciendo el tercer día, dijo Dios, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y se deje ver lo seco y así fue. Entonces, al tercer día Dios hizo tierra, ¿cierto?
Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie. Y así fue, la tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas. Bueno, así sucesivamente, luego creó los animales del mar, los animales terrestres y por último Dios hizo a imagen y semejanza, a macho y hembra los creó y dijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicados y henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Bueno, entonces esta es una de las teorías que todavía nadie ha podido decir, no, definitivamente eso no fue lo que pasó. Entonces es una teoría que todavía está válida. Entonces aún hay muchas personas, y especialmente las personas creyentes, dicen, yo creo que Dios nos creó. Dicen, por ejemplo, la vida es tan perfecta que, o los seres humanos somos tan perfectos, tan difíciles de comprender, que solo Dios los pudo crear, ¿cierto? Los animales, la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, los ciclos, todo lo que hay en la naturaleza es como tan complejo que cualquier persona obviamente interpreta que no pudo haber sido una casualidad la creación que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esto es una teoría que aún existe, aún existe. Y podemos decir que esta teoría ha surgido o ha durado los más o menos 4.600 millones de años que tiene la Tierra. ¿Listo? Bien, ahora viene una teoría que si para algunos dicen, no, a mí me parece que la teoría creacionista no existe, pues pueden creer que esta teoría que les voy a hablar a continuación la creyeron los seres humanos durante 400 años, durante 400 años. ¿Y por qué la creían de esa manera? Porque pues en esa época no había mucha experimentación, no había cómo comprobar las cosas. Y no porque no existiera, sino porque no se les había ocurrido a los seres humanos empezar a experimentar, no se había creado la ciencia, porque la ciencia lo que busca es comprobar las cosas a partir de la experimentación y pues no existía esta parte. Entonces, imagínense que existió entonces después de la creacionista, y que digo que la creacionista aún continúa, esa no se ha, no se ha podido comprobar nada de lo contrario, ¿cierto? La generación espontánea o espontaneísta. Bueno, un momentico, una cosita. Ya tomaron apuntes obviamente de la creacionista, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, todas las que vamos a ir diciendo el día de hoy, hoy no vamos a alcanzar a verlas todas porque son bastantes, y vamos a enfatizar sobre todo en la biológica o química, que la vamos a ver la siguiente clase, van a tomar apuntes, listo, de lo más importante. Entonces, generación espontánea es la segunda teoría. Esta teoría, cuando yo la escuché por primera vez, me dio un poquito de risa, pero después cuando descubrí la cantidad de años que estuvieron la gente pensando que esto sí era verdad, pues me causó mayor curiosidad. 400 años se pensó que esta teoría era cierta. ¿Qué dice esta teoría? Por favor, me anotan ahí. Entonces, título, generación espontánea. ¿Qué dice, qué asegura esta teoría? Asegura esta primera línea, por favor, la escriben en mayúscula. Entonces dice, los seres vivos surgen espontáneamente a partir de materia inerte en condiciones especiales. Otra vez, porfa, me la copian bien clarita, grandecita. Entonces ellos decían, los seres vivos surgen espontáneamente, así muy espontáneos, muy de un momento a otro, pero si yo coloco unas condiciones específicas para que se pueda llevar esa vida. Entonces los seres vivos surgen espontáneamente a partir de materia inerte en condiciones especiales. ¿Ya la anotaron? ¿O medio minutico? Ya, profe.
Listo. Entonces vamos a desglosar esta parte. Vamos a desglosar esto que están diciendo aquí. Los seres vivos surgen espontáneamente. Entonces, ahí estaban hablando de otros seres vivos diferentes, obviamente, a los humanos, aunque ellos no entendían mucho cómo era el proceso, porque pues el conocimiento hasta ahora se estaba escribiendo, hasta ahora se estaban como llegando a conclusiones, los pensamientos que se tenían en esa época eran muy primitivos. Eso fue más o menos en el siglo XVII. Entonces, 1600 algo, en 1600 algo, en 1600, pues todavía la gente pues no tenía, pues como que hacían todo muy, muy mecánico, se dedicaban mucho a los cultivos, no habían así como muchas profesiones, obviamente como lo hay ahora, y ellos creían esto. Entonces, por ejemplo, Van Helmont, miren acá, Van Helmont, en el siglo XVII, tenía una fórmula para obtener ratones en 21 días. Entonces él decía, yo les tengo la fórmula perfecta, si yo quiero ratones, muy fácil. ¿Qué voy a hacer para obtener ratones? Entonces miren la imagen acá. Voy a coger una camisa sucia, sudada, que la haya usado una persona, que haya ido a trabajar, haya ido a sembrar, y le voy a colocar trigo, en un cuarto. Eso lo voy a colocar en un cuarto que sea oscuro, que sea frío, frío, húmedo, y le voy a colocar en una de esas esquinas, voy a colocar la camisa y le voy a poner trigo. Y póngale cuidado que yo a los 20 días, a los 21 días de que yo hago eso, yo voy a esa habitación y me encuentro con ratones. Y él decía, ¿cómo se formó esta vida estos ratones? ¿Cómo se formaron? Pues se formaron de haber obtenido estas condiciones de estas sustancias inertes, ¿cierto? Pues la camisa no tiene vida. ¿En qué condiciones debe estar? En unas condiciones adecuadas de temperaturas bajitas, que sea frío ese sitio y que sea húmedo y oscuro. ¿Qué tal les parece esa receta? A ver, me contesta por favor Jamie Daniela Joya. ¿Qué tal te parece esa receta para tener ratones? Uy, no, profe, me asco. Te da asco. ¿Y tú puedes creer que la gente creía eso? Que los ratones salían era de una camisa sucia y del trigo. Uy, no, profe, pues se supone que eso pues lo llaman, ¿no? Es diferente, ¿cierto? Es diferente porque, por ejemplo, el trigo, pues obviamente él consume trigo, ¿cierto? Los ratones pueden consumir muchos alimentos y uno de esos es el trigo, ¿cierto? Y si está en un cuarto oscuro, húmedo, solo, pues, y él ve bien en la oscuridad, pues, ¿qué más sería? Si él no siente que hay un depredador por ahí, pues se va a quedar ahí. Ellos decían, claro, yo pongo esto y voy a tener una cantidad de ratones ahí. Pero ¿cómo surgieron? De forma espontánea. ¿Te parece lógica esa conclusión? No, profe. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Dime, ¿por qué no te parece lógica? Estabas diciendo que eso lo llamaba. Pues no porque, pues no porque la camiseta no da vida, ¿no? No a los animales, ni nada. Exacto, ¿cierto? Bueno, y imagínate eso, entonces duraron 400 años pensando eso. Y sobre todo duró tanto tiempo porque perduró más o menos hasta el siglo XIX, reforzando por Aristóteles. Resulta que Aristóteles, ay, aquí no dice Aristóteles, ¿no? Aquí dice Aristóteles. Aristóteles. Resulta que Aristóteles, por favor me lo corrigen bien en su cuadernito. Aristóteles decía algo sobre los cuatro elementos. Él hablaba mucho de que toda la materia estaba formada por cuatro elementos.
¿Quién se acuerda cuáles son esos 4 elementos que decía Aristóteles, él como filósofo? Acuérdense que hasta ahí no habían científicos, ahí solo habían filósofos que se sentaban a preguntarse cosas y a tratar de dar respuesta de esos interrogantes sin necesidad de experimentar. Acá no había experimentación como tal. Empezó a surgir una idea de experimentación cuando empezaron a hacer esto de los ratones. ¿Quién me dice cuáles son los Profe, 4 elementos? Profe. ¿Quién? Fuego, Profe. tierra, agua y viento. Sí, ¿quién contestó? La niña, ¿quién contestó? Yo, profe. ¿Cuál es tu apellido? Marian Beltrán, 801. Beltrán. Eso, a ver, díganme. Uy, Marian Beltrán, y yo te había puesto que tú no habías venido. ¿Por qué no contestaste? Profe, yo sí contesté, yo dije presente. Ay, no, mentiras, mentiras. Es que hay otra niña que es Beltrán también. Mentiras, sí, señora, usted sí estaba aquí bien. Sí, sí, sí. Estaba, era con Beltrán Mateus. No, tú eres Moncada, ¿cierto? Sí, señora. Eso. Muy bien, Marian, muy bien. Agua, fuego, ¿qué más me dijiste? Tierra Tierra y viento. y viento. Muy bien. Resulta que Aristóteles creía que todo lo que nos rodeaba, todo lo que estaba a nuestro alrededor, tenía agua, un poquito de agua, tenía un poquito de tierra, o sea, de cosas sólidas, tenía también fuego y tenía también aire. Esos eran los 4 elementos. Para Aristóteles existían solo esos 4 elementos. Y esa teoría él la llevó tanto a la parte de química como a la parte de biología. Entonces dijo, pues biológicamente los seres humanos y las plantas, los animales, todos los seres vivos están compuestos en diferentes cantidades, pero están compuestos por esos 4 elementos. Entonces, por ejemplo, decía, si tenemos un pez, el pez va a tener mucha agua, mucha más agua que el agua que va a tener, por ejemplo, un animal de la tierra. ¿Por qué? Porque está presente dentro de un medio acuoso, entonces ese va a tener más agua. Por ejemplo, la madera, él decía, la madera tiene mucho fuego y por eso cuando ella se puede encender y ella puede producir calor, porque tiene en su interior mucho fuego y poca agua. Tiene poquita agua porque si tuviera mucha agua, entonces no podría prenderse, ¿cierto? Y las cosas que no se podían prender, como por ejemplo el hierro, los metales, decía, esos tienen mucha agua y poco fuego porque no se prenden. Entonces, así iba explicando todo lo que le rodeaba y todo cómo estaba formado la materia. Y como él era un gran pensador y además que era un gran pensador, tenía bastante dinero, pues todo el mundo le creía lo que él decía. Entonces, Aristóteles fue uno de los que impulsó esta teoría, el más importante, fue uno de los más importantes, y por eso tantos años duró, tanto tiempo duró esta teoría. Duró bastantes años en esta época uno dice, pero ¿cómo, o sea, por qué no le salía otras ideas a las personas de esa época? Porque eran poco observadoras. O sea, eran tan poco observadoras que no se daban cuenta cuando, por ejemplo, un ratón podía tener una camada, una ratona tenía su camada, como cuando los conejos tenían sus camadas. No eran observadores, cosa que fueron adquiriendo a través de los años, muchos años, y así fue que se consiguieron los científicos. Bien. ¿Alguien iba a decir algo sobre los 4 elementos? Me parece que un niño, o ya lo dijeron. bueno, profe, yo iba a decir, pero es que hay muchos niños que también deben preguntar, entonces para la próxima yo respondo. Bueno, dale, gracias. Bien, sinceramente a mí esta teoría, yo cuando la leí, yo no la podía creer. Entonces yo decía, no, en esa época observaban muy, muy poquito porque, o sea, es ilógico pensar que la materia vaya a surgir, los seres vivos vayan a surgir de cualquier camisa y trigo sucio. Entonces, que ahí salen los ratones. Entonces, por ejemplo, también decían algo muy común que decía, los gusanos. Decía, si ustedes, y entonces hacían fórmulas, y entonces decían,
¿Cómo conseguir gusanos? A ver, ¿a quién se le ocurre una receta para hacer gusanos? Tierra. Profe, Tierra, escarbando la tierra. sí, tierra. ¿Qué otra forma? ¿Dónde más hay gusanos? Profe, Dime. puede que sea la tierra y las hojas, porque los gusanos son los que comen las hojas, y la tierra fue para desenterrarse y para que digamos, los enemigos de ellos, que son los depredadores, pueden que los gusanos se entierren, pero las hojas están encima, entonces comen las hojas y luego se vuelven a enterrar. Con esos dos ingredientes pueden que consigan más gusanos de lo esperado. Sí, por ejemplo, ¿tú qué apellido tienes? López Bien, Camargo, López, 82. 82. Listo. Mira, ahí ya un compañero, el compañero David, David se inventó ya una fórmula para hacer gusanos, ¿cierto? Entonces, resulta que hay gusanos en frutas, hay gusanos específicos de tierra, ¿cierto? Como dice el compañero, también hay gusanos que les gusta mucho estar en las hojas y son hasta verdes, para que los depredadores no los puedan ver tanto, entonces hasta verdes son. Y hay unos que si los llegan a morder a uno, lo muerden y lo pican durísimo. Eh, hay muchos gusanos. Entonces les voy a dar la fórmula. Imagínense que ellos decían que si cogían ustedes un pedazo de carne y ese pedazo de carne lo dejaban otra vez en un cuarto oscuro, frío, húmedo, lo dejaban 20 días, a los 20, 21 días ustedes iban y encontraban allá esa carne llena de gusanos y que esa era la fórmula para obtener gusanos. Entonces, ahí decían, claro, la carne está muerta, ¿cierto? Es inerte. Entonces decían, esas condiciones que yo decía de que tengan un sitio, primero un tiempo determinado, ¿cierto? De 21 días, que esté en un lugar frío, en un lugar que sea húmedo, va a conseguir que yo obtenga, si yo dejo un pedazo de carne, van a conseguir, ahí vamos a conseguir gusanos. ¿Qué me indica eso? Que en esa época no conocían obviamente un proceso de putrefacción, que es el proceso en el que se degradan las carnes y se degradan muchas sustancias. No lo conocían, ¿cierto? Y ellos decían, si yo quiero tener gusanos, pues los gusanos salen desde ahí, pero ¿cómo salen? No puede estar ni 1 ni 2 días, tiene que estar 21 días. Tiene que ser en un lugar que no le dé mucho el sol, porque si no se seca la carne. Tiene que ser un lugar donde esté frío, donde esté húmedo. ¿Qué tal les parece esa teoría? Andrés González, por ejemplo, de 82, Andrés González. ¿Te parece lógica? Andrés Santiago, ¿estás? ¿No estás? Bueno, no está. Karen Lisset Garzón. Karen, Señora, Karen, ¿qué tal te parece esta teoría espontaneísta? ¿La aceptarías si tú la escuchas? Tú dices, claro, así se obtienen los gusanos, así se obtienen los ratones. ¿En este momento la aceptarías como explicación del origen de la vida? sí, señora. Sí la acepto, ¿por qué? No, Por profe. allá, por allá le dicen, no. Bueno, Profe, pues en parte sí y en parte no, ¿cierto? Bueno, ¿quién dice que sí y por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí y por qué no? Pues Profe, profe, digo que no, porque, por ejemplo, pues de origen de vida no, y pues así como para cazarlos o para atraparlos, pues sí, ¿no? Para llamarlos así como para traerlos. Ah, bueno, eso es diferente, ¿cierto? Pero como teoría de origen de la vida,
que así se origina es decir, así tal cual está la imagen acá. Si yo pongo una camisa sucia, pongo trigo en un cuarto, ¿seguro me va a salir un ratón? Profe, obviamente no. No, ¿cierto? Imagínate que esa teoría duró 400 años, que cada vez que yo lo pienso, yo digo, pero no eran muy observadores, ¿cierto? Ustedes tienen que ser observadores y como preguntarse si las cosas sí son o no son. ¿Listo? Karen Lisset, ¿por qué estabas confundida? ¿Por qué decías que sí? ¿Qué te hace confundir? Porque la idea es que entiendan estas teorías. Karen, o tú respondiste como por darle la corriente a la profe a ver qué. O sea, profe, es que la verdad no estoy entendiendo muy bien. Bueno, ¿qué no entiendes? Porque para eso estamos acá, para solucionar dudas. Estos son teorías de origen de la vida. Hemos visto dos, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera, Karen? Mira tus apuntes. ¿Cuál copiaste de primeras? ¿O no estabas desde el principio? Ah, no, sí, tú contestaste la lista, tú estabas desde el principio. Karen, Señora profe, ¿cuál fue la primera teoría con la que comenzamos? profe, la teoría de la vida, ¿sí? La primera, la creación Sí, señora. creacionista. Esa es la primera. ¿Qué estamos tratando de mostrar durante estas clases? Las teorías, los conceptos que hay a medida que ha surgido la Tierra, de cómo fue que se originó la vida. Entonces la primera y la que pues nadie todavía ha podido decir, no, esa no es la creacionista, que es la que lleva, que Dios nos creó en 6 días. Creó todo lo que está a nuestro alrededor, porque la vida no solamente es los seres humanos, porque las plantas también tienen vida, los animales tienen vida, dentro de la tierra hay vida, como decíamos, por ejemplo, los gusanos. Entonces, la primera teoría es la creacionista. La segunda teoría es una teoría que se llama espontaneísta. Aquí dice que los seres vivos surgen de manera espontánea, o sea, de un momento a otro, de forma espontánea. Si yo le coloco unas condiciones adecuadas, los seres vivos se van a empezar a surgir, ¿cierto? Pero es una teoría totalmente errónea. Es una teoría que actualmente no es posible. ¿Listo? Para todos, por favor, que quede claro que esta teoría, gracias a la experimentación, se logró derogar y se logró cambiar. ¿Listo? Entonces vamos a ver la nueva teoría. ¿Listo, Karen? Entonces, vamos dos teorías, creacionista y espontaneísta. La creacionista todavía sigue, todavía continúa, porque es una teoría que nadie ha podido desmentir. Nadie ha podido decir, no, esto no es, esto es mentira por tal y tal razón y la puedo comprobar de tal y tal manera. Sigue la generación espontánea. La generación espontánea decía que la vida surgía espontáneamente, así de un momento a otro, como un chasquido de dedos, diciendo, eso surge si yo coloco una carne a podrir en un cuarto oscuro, húmedo, ahí me van a aparecer gusanos y me van a aparecer moscos. Así surgió la vida, de esa carne, o sea, de esa carne, en esas condiciones de 21 días, de ahí surge esos animales, los moscos, los zancudos, las larvas, los gusanos, ¿cierto? Eso duró durante 400 años. ¿Por qué duró tantos años? Porque había un filósofo muy de renombre y había este filósofo de renombre, pues también tenía bastante dinero. En esa época solo estudiaban las personas que tenían mucho dinero y normalmente estudiaban un discípulo con su profesor, eran dos siempre. Entonces siempre decía, él fue discípulo de tal persona y tenían que pagar mucho dinero para estudiar. Aristóteles entonces habló de los 4 elementos
que es agua, fuego, tierra y aire, y esos 4 elementos lo que hacía él, lo que él decía era que cada materia estaba compuesta por un poquito de esos 4 elementos y habían unos elementos dentro de cada materia que era más importante. Entonces les di el ejemplo. Si era la madera, por ejemplo, en ese caso el fuego era uno de los elementos que más tenía la madera porque le permitía quemarse, ¿cierto? Entonces vamos 2 teorías, pero resulta que esta teoría empezó a ser muy criticada y surgió la biogénesis, Entonces, por favor anotan ahí el titulito, biogénesis. Entonces, bio es vida, génesis, principio. La vida surge a partir de la vida. Y la teoría dice, todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Entonces me van a anotar este título y me van a anotar esto que en esto consistía la teoría. Entonces, un minutico para que lo anote. Listo, ¿ya lo anotaron? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora, profe. Entonces, esta sería la tercera teoría. Entonces, tenemos la creacionista que todavía sigue. Nadie nos ha dicho, no, eso no es verdad, ¿cierto? La creacionista. La espontaneísta, esa sí solamente duró 400 años y a pesar de eso duró mucho tiempo, 400 años la gente pensando eso. Pero llegó una nueva teoría que se llama biogénesis. Recuerden que bio es de vida. Entonces, principio, vida. Entonces, toda vida viene de un ser vivo. Entonces, la plasmaron de la siguiente forma la teoría. Todo ser vivo se origina a partir de todo ser vivo. Todo ser vivo se origina a partir de todo ser vivo. ¿Cierto? Entonces ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, los ratones venían pues de una ratona, que los conejos venían de una coneja, ¿cierto? Y venían de la reproducción, que en esa época pues todavía no se sabía bien el significado de la reproducción que se daba entre dos seres de una misma especie, pero de sexo contrario, y se formaba un nuevo ser. Entonces, todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Esto ya viene siendo más lógico. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron a hacer experimentos y ya empezaron a observar a su alrededor qué era lo que en realidad sucedía. Entonces, el primero que empezó a hacer un experimento fue Redi Francesco. Para que a él le creyeran esto, más o menos duró la polémica 200 años. 200 años. ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces, me va a ayudar, por favor, Andrés Santiago González. Vas a abrir tu micrófono y me vas a decir qué ves en esta imagen que está acá. ¿Qué es lo que ves? Andrés Santiago. No está, se fue. Bueno, vamos con Milgery Angélica. ¿Qué ves en estas imágenes? Milgery. Bueno, hay varias que nos están ganando su puntico positivo aquí adicional. Bueno, vámonos con Nicole Sánchez.
Nicole Sánchez. Tampoco. ¿Niños me están escuchando? Sí, Sí, señora. profe. Bueno, entonces insistamos con otras personas. A ver, Carol Burgos. Carol Burgos, ¿qué puedes ver en estas imágenes? No, tampoco. Diana Fernanda Abasto. Diana Fernanda. Bueno, tampoco está. ¿Quién quiere explicarme? Diana, mira esta imagen y cuéntame qué ves en esta imagen. ¿Qué alcanzas a ver? Garrapatas. ¿Garrapatas? Bueno, ves como garrapatas. Mosquitos y carne en unos recipientes. Eso, bien, tan difícil que era contestar, ¿cierto? Muy bien, puntico positivo. Así de fácil es que se ganan los punticos. Eso. Vea, pero todavía tiene abierto el micrófono, ¿no? Bien. Listo, Diana. Bien, miremos este primero. Se me pasó. Veamos este primero. Entonces tenemos un frasquito con carne y en ese frasquito que era traslúcido, es decir, que yo podía ver lo que estaba dentro de ese frasquito, veía pedazos de carne. Entonces resulta que Reddy colocó unos trozos de carne al mismo tiempo en 3 recipientes, pero los dejó en condiciones diferentes. ¿Listo? Entonces aquí él hizo un primer experimento. Entonces, en esa época no se hacían experimentos, entonces él dijo, no venga, que a mí no me suena mucho eso de que la vida se forma de forma espontánea, eso yo dejo allá una camisa sucia y ya me aparece un ratón, a mí eso no me parece tanto, voy a comprobar y voy a hacer el experimento con la carne, voy a hacer el experimento con la parte de los gusanos. Entonces él empezó a decir, sí, lo mejor es que yo haga un experimento. Y entonces el Señor dijo, sí, yo voy a hacer ese experimento. Y entonces su experimento lo que hizo fue colocar trozos el mismo día, trozos de carnes en diferentes recipientes translúcidos, pero en condiciones diferentes. Uno lo dejó destapado, el primero lo dejó destapado, el segundo lo cubrió con una especie de gasa y en el tercero lo cerró herméticamente con una tapa. Entonces, al primero las moscas podían ingresar fácilmente porque no había nada que lo impidiera. En el segundo habían algunas moscas que podían ingresar dependiendo del tamaño que tuvieran, pero era muy complicado, casi no lo hacían tampoco, ¿cierto? Y en el tercero, pues ese sí estaba totalmente cerrado. Entonces, ¿qué sucedió? Al cabo de unos días observó que habían crecido gusano en los 2 primeros, pero que en el tercero, que estaba cerrado, no habían gusanos. Entonces, vuelvo a repetir, en el primero y en el segundo habían gusanos. Y en el tercero no habían gusanos. Entonces, ¿quién se quiere ganar acá punticos y me responde por qué será que en el tercero no habían gusanos? Profe, ¿por qué está tapado el tarro? Sí, ¿quién me está contestando? Me dices el apellido. Diana Basto. Diana Basto, esto para que se gane, termine de ganar Profe, bien el... Karen Garzón también. ¿Quién? Karen Garzón, profe. Yo también lo dije al mismo tiempo. Uy, yo los escuché al mismo tiempo. ¿Garzón de qué curso? 802. Karen Garzón. Bien, Karen. Entonces, ¿qué ves de diferente? Listo, está tapado. Entonces, ¿qué pasa cuando estaba tapado? Karen. De la imagen, mira. Las moscas. Muy bien, Karen. Está contestando Karen, ¿cierto? Sí, señora.
Bien, no entraron las moscas. Entonces, ¿qué pudo concluir Reddy Francesco con ese experimento? ¿Qué pudo concluir? Que de dónde salían los gusanos. De las moscas. Bueno, ¿quién me contestó para ponerle puntico? Huila. Huila, David Huila. Listo, tienes aquí tu puntico. Ya llevas 2 el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué pudo concluir? Entonces, ¿qué es lo que me permite la experimentación? La experimentación me permite comparar condiciones y llegar a conclusiones. Entonces, aquí me imagino que esto debería estar llenito de gusanos porque todas las moscas llegaban ahí a comerse un poquito de la carne, ¿cierto? A consumir un poquito de esa carne, de los líquidos, de la sangre que hay ahí, y dejaban sus huevitos. Acá era más difícil, acá habrían menos gusanos, pero también habrían gusanos, ¿cierto? Y en este último no encontraron ni un gusanito y entonces Reddy dijo, pues si este que está bien tapado, no tiene gusanos y los que ingresaban a los otros dos eran moscas, las moscas tienen que ver directamente con los gusanos. Esa fue la primera conclusión que él hizo. Y él dijo, no, los gusanos no surgen de forma espontánea dejando una carne allá en una esquina, no, surgen es por las moscas que llegan ahí. Son las moscas las que llevan los gusanos. Él no sabía todavía de eso, de los huevos y eso, no sabía muy bien de eso, decía, pero son las moscas las que llevan los gusanos. Entonces él hizo este primer experimento, pero la gente no le creía. 200 años para creerle, porque él intentaba desmentir la teoría de la espontaneísta los gusanos surgían de forma espontánea, así de un momento a otro, sin necesidad de otro ser vivo. ¿Qué estaba diciendo aquí Reddy? Que para que surgiera un nuevo ser vivo necesitaba de otro ser vivo. Esto necesitaba de otro ser vivo. Entonces ahí fue cuando se empezó a construir la teoría de biogénesis. Todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Y ahí es cuando llega el principal personaje que aportó a la biogénesis. El principal personaje que aportó a la biogénesis es el señor Louis Pasteur. Él es el padre de la microbiología y se le otorga el mérito de la pasteurización de la leche. Y con este señor y este experimento, que lo vamos a ver la clase siguiente, el señor definitivamente desmintió y acabó por completo la teoría espontaneísta. Profe, si esa teoría ya no es cierta, ¿por qué es necesario que la veamos? Es necesario que la veamos porque estamos viendo la historia de cómo se ha creado la ciencia en la Tierra. Entonces a veces se les ocurrían cosas ilógicas, pero dependiendo de las personas que apoyaran esa idea podía durar 200, 300, 400 años. ¿Y qué sucedía? Que el hombre creía las cosas que le decían. Sí, normalmente ahorita a veces nos creemos mucho de las cosas que nos dicen, y eso que ahora somos más observadores, pues en esa época no eran observadores, no les quedaba tiempo de experimentar, se dedicaban solamente al trabajo, a la agricultura, al día a día, y no se ponían a pensar en qué estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, habían los filósofos, principalmente eran los que primero se preguntaban, bueno, pero ¿cómo se originó la vida? ¿Cómo es que estamos en este planeta? ¿Será que hay vida en otros planetas? ¿Será que somos los únicos? ¿Será que hay otros? ¿Cierto? Todos los seres son iguales unos entre otros. ¿Será que en otro país, en esa época, será que en otro país son iguales? ¿Por qué sucede esto? Entonces, esas preguntas las empezaron a hacer los filósofos, pero son los científicos los que empiezan a experimentar para llegar a la conclusión que verdaderamente es. Entonces, con Louis Pasteur, con él se derroca totalmente
totalmente la teoría espontaneísta. Entonces, creacionista, como conclusión, aún sigue, porque nadie ha podido decir eso no es cierto, nadie lo ha podido demostrar. Segunda teoría, espontaneísta, ya no sigue. Esa teoría no es cierta. Esa sí se ha podido llegar a otras conclusiones gracias a los experimentos que hizo Redi y que hizo Louis Pasteur. Entonces, Louis Pasteur resulta que él le llaman el padre de la microbiología porque él empezó a indagar sobre sustancias microscópicas. Resulta que para esa época ya habían inventado el microscopio. Espero que estén tomando apuntes, ¿cierto? Para esa época ya se había creado el microscopio y él estaba haciendo algunos experimentos y pidió prestado un microscopio a otro científico. Le dijo, venga, yo necesito ver qué hay dentro de esta agua, qué hay en estos recipientes. Bueno, pero eso ya va a ser tema de nuestra siguiente clase. ¿Listo? Entonces, les va a quedar una teoría, una tareita, pero esa tareita es chiquita, pequeña. Van a leer sobre el proceso de pasteurización de la leche. Leer y escribir sobre el proceso de la pasteurización de la leche. ¿Listo, mis amores? Entonces, anoten. Leer y escribir sobre el método de pasteurización de la leche, que con ese tema vamos a empezar la próxima clase. ¿Listo? Entonces, de forma al azar voy a preguntar, obviamente tranquilos. Si a ustedes les da pena contestar y dice, profe. Profe, ¿será que me puedes repetir la tarea? Sí, ya te la repito. Pero si les da pena me avisan, porque es que uno queda preguntándoles si de pronto, o me dicen no sé, porque una vez dice, ¿será que sí me escuchan? ¿Será que no me escuchan? No sé, profe, me da pena decir algo y que no sea. Así, pues tranquilos que entre todos vamos a ir aprendiendo. Listo, repito la tarea. La tarea es leer y escribir acerca de la pasteurización de la leche. Proceso de pasteurización de la leche. ¿De la qué, profe? Leche. Pasteurización de la leche. ¿Se han escuchado hablar de leche pasteurizada? Bueno, vamos a conocer cuál es ese proceso la siguiente clase. Profe, ¿eso qué tiene que ver con el origen de la vida? La siguiente clase les explico. Entonces, pasteurización de la leche. ¿Quedó claro la tarea? ¿Preguntas, dudas? Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Pero la gran tarea, acuérdense que es el video. ¿Listo? Sí, señora. Esta sí es una tarea grande, es una tarea importante. Listo, mis amores. Entonces, el día de hoy vamos a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente clase. Entonces, continuamos la siguiente clase. Un abracito. Voy aquí a irme de acá y a dejar de grabar un momentico. ¿Alguna duda, alguna pregunta?